Muchachos, buen día, buen día. Buen día. Muy bien. Veamos el ejercicio 1 que está propuesto en... Veamos. Buenos días con todos ustedes, queridos alumnos. Nos toca ver el día de hoy unos problemas especiales acerca de el curso de trigonometría. Muy bien. A ver, ejercicio número 1. En el ejercicio 1 nos dicen que PON es un cuadrante. Además, OA es igual que AB, son iguales. Calcular esta expresión, ¿no? Veamos. Buenos días, buenos días, buenos días. Bien. Para poder encontrar esta relación tenemos que buscar algo que nos relacione aquí y para ello vamos a aprovechar estos datos del ejercicio. No se olvide que como es un cuadrante, entonces OP es igual que ON, es igual que ON, ¿no? Son iguales, eso se llama radio. Y también cuando hay un punto en el arco y un punto está en B, si unes B con O B también es igual al radio. Bien, veamos. Ahí está el cuadrante. Ese es el ángulo teta, el ángulo recto, según datos del ejercicio. Además, aprovechemos el dato que me dicen que OA es igual que AB. Ahora note usted, atienda. Este es el ángulo teta, ¿no? Como esto es 90, esto sería 90 menos teta. Y debido a que este es 90, esto es teta, ¿de acuerdo? Buen día con los que recién se están incorporando. Si este es el ángulo teta y esto es 90, esto es 90 menos teta. Como este es 90, esto es teta. Por lo tanto, el ángulo se ha trasladado, muchachos. Este angulito que viene aquí, viene a estar aquí. Ese es el angulito teta. Teta, 90 menos teta. Como este es 90, esto es teta. Y por dato del problema, OA es igual que AB. Son iguales, es decir, la misma letra. Bien, en este triángulo rectángulo tenemos un lado y un ángulo agudo, podemos encontrar este lado y el lado que está aquí. Podemos encontrar el cateto adyacente y la hipotenusa. Para ello aplicamos lo que quiero sobre lo que tengo. Cerramos en un triángulo rectángulo a este angulito que está aquí. Nos conviene que se encuentre en un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Aquí también podemos aplicar un lado y un ángulo agudo. Se puede encontrar estos dos lados, ¿no? Acá también tenemos un lado y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Con este lado y este ángulo puede hallarse él y él también, los dos. De igual forma, en este nuevo triángulo rectángulo para el ángulo teta, con este lado que sería la hipotenusa, podría encontrar el cateto opuesto y el pequeño cateto adyacente. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. A ver, en el triángulo rectángulo, en cualquiera de los dos, acá como tenemos la hipotenusa, lo que quiero sobre lo que tengo. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, eso es n seno, ¿no? N seno de teta. El cateto adyacente sobre la hipotenusa, eso es n coseno de teta. El cateto adyacente sobre la hipotenusa, eso es n coseno de teta. Ahora en este triángulo rectángulo, el cateto adyacente entre el cateto opuesto, eso es n cotangente. Estoy aplicando lo que quiero sobre lo que tengo.
el cateto adyacente entre el cateto opuesto, eso es n cotangente. Pero mira que esto es el radio. Todo esto es el radio. N cotangente viene a ser el radio del cuadrante PON, ¿no? Ese es el radio. Y si unimos O con B, estoy trazando O con B, también sería el mismo radio. Es decir, que si esto es n cotangente, él también viene a ser n cotangente de teta. Y ahora observemos el triángulo sombreado, ese triángulo rectángulo sombreado. En ese triángulo rectángulo sombreado tenemos un cateto que es n seno. Tenemos un cateto, otro cateto que es n más n coseno. Esos serían los dos catetos, n seno y n más n coseno. Y la hipotenusa es n cotangente, ¿cierto? Esa es la hipotenusa. Por lo tanto, aplico el teorema de Pitágoras, muchachos. Teorema de Pitágoras. Decimos, este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Ahí va nuestro teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo sombreado. N seno de teta más n coseno más n, que es el otro cateto, es la hipotenusa elevado al cuadrado. Bien, como todos van a tener n, la letra n, que es común, se va a cancelar. Se puede cancelar la letra n. Quedaría seno cuadrado más coseno más 1 al cuadrado igual a cotangente cuadrado. Es que todos tienen la misma letra, se va a cancelar. No hay problema con eso. No hay problema. Muy bien, ahora elevamos. Esto lo dejamos. Este es un binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, segundo al cuadrado. Y esto lo dejo como cotangente al cuadrado. Vamos a ver. Seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es conocido por identidades pitagóricas. Eso es muy conocido. Identidades pitagóricas, eso siempre es uno, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado, perfecto, eso se conoce, eso es uno. Muy bien, alumnos, muy bien, eso es uno. Eso es una identidad pitagórica. Eso es identidad pitagórica. Bien, vale uno. ¿No? Esa es una identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es uno. Se llama identidad pitagórica. Ya, entonces hasta el momento tenemos 1 sumado de todo esto igual a cotangente cuadrado. Es decir, cotangente cuadrado será igual a 1 más 1 es 2 más 2 coseno. Hasta el momento tenemos eso. Pero veamos en la pregunta. 2 coseno. Aquí está 2 coseno. Pero yo quiero cosecante cuadrado. Y aquí hay cotangente cuadrado. Vamos a emplear un artificio aquí. Voy a sumar 1 en el primer miembro y también le sumo 1 en el segundo miembro. Pero ¿para qué le he sumado 1 a ambos lados? Muy bien, ya salió el problema. Ya varios ya empezaron a sacarlo. Profe, ¿para qué le suma 1 usted aquí? ¿Para qué? Ah, le sumo 1. Acá también tendré que sumarle 1 para que no se altere. Para que 1 más cotangente cuadrado puedas aplicar y ahí justamente sale cosecante al cuadrado. Eso es lo que yo quiero hallar, ¿no? Cosecante al cuadrado. Por eso le sumo 1 para que aparezca esto. Es que esto es también es identidad pitagórica. 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado, es igual a 3 más 2 coseno. Pero yo quiero que 2 coseno esté restando. Entonces me conviene pasar al otro lado a restar. Por lo tanto decimos cosecante cuadrado menos 2 coseno, eso es igual a 3. Y resuelto el problemita. Lo único que he hecho,
que es que esto lo he pasado a restar. Muy bien, sale 3. Ejercicio número 2. Entonces, en este problema he aplicado lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? El cateto adyacente entre el cateto opuesto es n cotangente. Y acá, si tengo la hipotenusa, el opuesto entre la hipotenusa es n seno, el adyacente entre la hipotenusa es n coseno. Y este radio es igual a este radio. Y ahí se aplicó el teorema de Pitágoras. Luego, un poco de identidades pitagóricas y otra vez le sumé uno para que fuera otra identidad pitagórica y así aparece justo lo que va preguntando el ejercicio. Veamos con el ejercicio número 2. Ejercicio 2. Veamos. Un conductor viaja a lo largo de una carretera recta a una velocidad de 72 kilómetros por hora en dirección a una montaña y observa que desde las 4 p.m. hasta las 4:20 p.m. el ángulo de elevación hacia la cima de dicha montaña cambia de 10 grados a 80 grados. Calcule la altura de la montaña. Bueno, desde las 4 hasta las 4:20 ha pasado 20 minutos. Ahí hay un tiempo. También hay una velocidad. Si hay un tiempo y hay una velocidad, hay un espacio recorrido. Pero la velocidad está en kilómetros por hora. El tiempo está en minutos. Entonces veamos el tiempo primero. De 4 a 4:20, el tiempo transcurrido es 20 minutos. Pero estos 20 minutos no me conviene tenerlos así, porque acá está en kilómetros por hora. Bueno, calcule la altura de la montaña. Se supone que, como no dice nada más, en kilómetros tiene que estar todo, ¿no? Pero estos minutos molestan porque acá están en horas. Entonces, esos 20 minutos lo pasamos a horas. Razonamiento. 20 minutos, ¿qué parte de una hora es? Bueno, usted aplica razonamiento elemental. Muy bien, muchachos, 1/3 de una hora, ¿no? O si no, ¿no? Regla de 3 simple, si quiere, ¿no? O factor de conversión. Listo, tiene varias formas. Razonamiento simple, regla de 3 también, o factor de conversión. Al final sale lo mismo, ¿no? Pasando a horas. ¿Cómo se pasa a horas? Entonces, esos 20 minutos se multiplica por un factor de conversión. Lo que quiero, que es hora, sobre lo que tengo, que es minuto. Una hora, 60 minutos, eso se sabe. Los minutos se cancelaron. Veinteava es 1 y veinteava es 3. Entonces queda 1/3 de hora. Era fácil razonarlo, ¿no? 20 minutos son la tercera parte de una hora. Ya está el tiempo en horas. También tienes la velocidad. Si tienes la velocidad en kilómetros por hora y si tienes el tiempo, sabes el espacio que ha recorrido. Un poco de MRU, ¿no? Espacio recorrido. El espacio es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es 72 kilómetros por hora. El tiempo, 1/3. Se van las horas, 72 entre 3. El espacio recorrido es 24 kilómetros. Pero nosotros nos preguntan la altura de la montaña. Todavía falta. Muy bien, entonces el espacio que ha recorrido es 24 kilómetros. Pero nos preguntan la altura de la montaña. Un pequeño gráfico para resolver el ejercicio. Un conductor viaja a lo largo de una carretera recta, graficando el problema. Ahí tenemos la carretera recta, ¿no? A lo largo de una carretera recta, en dirección a una montaña, en dirección a una montaña. Ahí está la montaña. Entonces, en primer momento, a las 4 p.m., por ahí estará el móvil, ¿no?
a lo largo, se dirige hacia una montaña. 4 a 4 y 20, ahí hay un intervalo de tiempo. 4 p.m., supongamos ahí está el móvil a las 4 p.m., luego a las 4 y 20, ahí hay un ángulo de elevación. El ángulo de elevación hacia la cima de dicha montaña cambia de 10 grados a 80 grados. O sea, a las 4 p.m. va a ser 10 grados la elevación. Avanza y a las 4 y 20 nuevamente observa y el ángulo de elevación será 80 grados. A las 4 p.m. y esto es a las 4 y 20 p.m. A las 4 p.m. en la primera observación el ángulo es 10 grados. A las 4 y 20 el ángulo de elevación es 80 grados. ¿Cuánto se ha trasladado? Desde las 4 hasta las 4 y 20, lo que se trasladó son 24 kilómetros. Esto es lo que avanzó. Claro, si esto es 80 y este es 90, esto es 10, pues, ¿no? 10, el ángulo pequeño. Y esto sería 24 kilómetros lo que avanzó. Muy bien. La pregunta es la altura de la montaña. Si lo que avanzó fue 24 kilómetros. Ahora sí, recién está el problema. Entonces, resolución. Muy bien. Aparece 10 grados y 80 grados y en las claves veo 20, 20, nada de 10, pero trabajar con 80 sería demasiado. Así que mejor trabajamos con 10 nada más. Que 10 es más fácil que está cerca a 20, un ángulo pequeño. Entonces aquí, con este lado y este ángulo, puedo encontrar este ladito que se encuentra aquí. Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? En este triángulo. Listo. Esto es cateto opuesto de 10. Trabajemos con 10 nada más. Para poder trabajar otra vez con 10 aquí. Todo con un solo ángulo. Entonces 10. Este es H. Este es el opuesto entre el adyacente. Opuesto entre el adyacente. Esto sería H tangente de 10. El opuesto para 10 entre el adyacente. Eso es H tangente de 10. Ya aproveché este triángulo pequeño. Ahora puedo trabajar en el triángulo total y también puedo nuevamente aplicar para 10 grados. Si quieres tangente o si quieres cotangente. Cotangente de 10. ¿Por qué cotangente? Porque tendría el cateto adyacente y tendría su cateto opuesto. No me convendría seno de 10 porque no tengo la hipotenusa, ¿ve? No, me conviene o tangente de 10 o cotangente. Entonces, todo esto, o también ahí aplicamos todo esto. Mire usted, aplicamos aquí, mire, ¿ve? Esto es 10 grados y esto es H. Ya, ahí también puedo aplicar lo que quiero sobre lo que tengo, muchachos, ¿no? El cateto adyacente entre el cateto opuesto, cateto adyacente entre el cateto opuesto, eso es la cotangente de 10 grados, multiplicado por H. H cotangente de 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Entonces, H cotangente de 10 es lo que está aquí. Ahora ya podemos hacer una resta. H cotangente de 10. Le quitas H tangente de 10, eso es 24. Restamos entonces. Restamos.
Del gráfico se observa que H cotangente de 10 menos H tangente de 10, factorizo H, eso viene a ser 24. Muy bien. Cotangente menos tangente. Ahí, esta cotangente por identidades es coseno sobre seno. La tangente, seno sobre coseno. Identidades. Mínimo común. Mínimo común. Eso es coseno cuadrado de 10 menos seno cuadrado de 10 sobre seno de 10, coseno de 10. Eso vale 24. Recordar que coseno cuadrado menos seno cuadrado, eso es coseno del ángulo doble. Y este producto pasa a multiplicar. No te olvides que esto es coseno del ángulo doble. Entonces queda coseno de 20, coseno cuadrado menos seno cuadrado del mismo ángulo, eso es coseno del doble de 10, que es 20. Y este 10, seno de 10, coseno de 10, pasa a multiplicar. Pero 24 lo puedo desdoblar como 12 por 2. 12 por 2, porque 2 seno de 10 coseno de 10, eso es seno de 20, ángulo doble, seno de 20. El coseno de 20 va a dividir, divide. Entonces tenemos seno de 20 entre coseno de 20. La respuesta será H igual 12 veces tangente de 20. Esa es la solución del ejercicio. 12 veces tangente de 20. Muy bien, muchachos. Esa es la solución del problemita. Ejercicio número 3. En el siguiente ejercicio, calcular coseno de 2 teta. Coseno del ángulo doble. Bueno, tenemos aquí acá hay un triángulo rectángulo, aquí hay otro triángulo rectángulo y aquí hay otro triángulo rectángulo. Resolvemos. Volvemos a hacer la gráfica del ejercicio y si este es el ángulo teta y esto es 1, podemos hallar este ladito, ¿no? Este lado y él también, haciendo lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Acá también él con él, ¿de acuerdo? Bien, este es el ángulo teta, como este es 90 menos teta. Y debido a que este es 90, entonces esto es el ángulo teta. Un poco de geometría, señores. Estamos aplicando geometría primero. Teta 90, esto de aquí es 90 menos teta por geometría. Y como este ángulo es 90, él viene a ser el ángulo teta. Listo, geometría, sencillamente. Eso es un poco de geometría, ¿no? Entonces borramos y colocamos el ángulo teta ahí. Ya está el por qué. Se ha trasladado ahí. Ese es el ángulo teta. Bueno, observo. En este triángulo rectángulo se puede trabajar. Porque con este lado y este ángulo salen los dos lados. En este caso, el conocido es el cateto opuesto. Faltaría el cateto adyacente y falta la hipotenusa. Y sí se puede. Sí se puede, porque en un triángulo rectángulo basta que conozcas un lado, los otros dos salen. ¿Cuál era el método? Lo que quiero sobre lo que tengo. Por ejemplo, este es cateto adyacente. Entre opuesto sería cotangente, pero también puede salir él. ¿Y cuál de los dos me conviene por prioridad? Pues me conviene él para trabajar con este triángulo rectángulo. Claro, acá también puedes hacer eso, ¿no? Acá es otro triángulo conocido un lado y un ángulo agudo.
No hay problema, en cualquiera comencemos. Pero no puedo hacer nada aquí. ¿Por qué? Porque no conozco este lado, no conozco este lado, ni tampoco este lado. O sea, acá no puedo hacer nada. Acá lo hacemos. Decimos, esta es la hipotenusa. Hipotenusa entre cateto opuesto, lo que quiero sobre lo que tengo. Hipotenusa entre cateto opuesto. Eso es cosecante de teta. La hipotenusa entre el cateto opuesto. Esa es la cosecante. En este triángulo rectángulo, nuevamente con este lado y este ángulo, sale él y él. Bien, el opuesto entre el adyacente, eso es 2 tangente. Hipotenusa entre el cateto adyacente, eso es 2 secante. ¿Ve? Hipotenusa entre adyacente, 2 secante. Luego, ahora sí, en este triángulo rectángulo, para el ángulo 2θ tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Bueno, me conviene aplicar tangente de 2θ, pues, ¿no? Me conviene aplicar tangente del ángulo 2θ. Eso es lo que voy a hacer, señores. Aplicar tangente de 2θ. Entonces aplicamos. Del gráfico decimos que la tangente de 2θ es el cateto opuesto, que es cosecante, entre el cateto adyacente, que es 2 secante. Bien, todo lo pasamos a senos y cosenos, porque acá aparece coseno de 2θ. Todos a senos y cosenos. La tangente de 2θ es seno sobre coseno. El ángulo queda. La cosecante es 1 sobre seno. La secante, 1 sobre coseno. Producto de extremos y producto de medios. Ahí va, extremos con medios. ¿De acuerdo? Producto de extremos, producto de medios. Muy bien. Por producto de extremos y producto de medios, quedaría de esta forma. Mira lo que queda. Seno de 2θ sobre el coseno de 2θ. Esto sube, quedaría como coseno de θ, y esto baja, quedaría 2 seno de θ. Mire que el objetivo del ejercicio es coseno de 2θ. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, aquí está justamente. Ese es el objetivo. Lo dejo. Eso voy a dejarlo porque esa es la pregunta casualmente. Pero seno de 2θ hacemos teoría del ángulo doble. Por ángulo doble, el seno de 2θ es 2 seno de la mitad, coseno de la mitad. Eso es teoría del ángulo doble. Esto lo dejamos. Ahí se canceló. Procedemos a cancelar coseno de θ. Ahí se va coseno de θ y pasamos en aspa. Sería 2 por 2, debería ser 4 seno cuadrado. Debería ser acá 4 seno cuadrado. Pero yo lo he dejado como 2 por 2 seno cuadrado. Es lo mismo, sigue siendo 4, pero lo he dejado indicado, ¿no? ¿Ves que 4? Lo he puesto 2 por 2. Y coseno de 2θ pasa a multiplicar con el 1 que queda ahí y queda coseno de 2θ. Ahora, 2 seno cuadrado, señores, es una fórmula de degradación. Sí, esto es conocido. Recuerda que me conviene que aparezca coseno de 2θ. Por eso que esto lo dejo hasta el final, porque esa es parte de la pregunta. Ahora, 2 seno cuadrado, por identidades de degradación, eso es 1 menos coseno del doble. Degradación. Ahora pasa a multiplicar. Sería 2 por 1, 2, menos 2 coseno el doble, coseno el doble. Esto pasa a sumar. 2 es igual a 3 veces coseno el doble. 3 pasa a dividir. Por lo tanto, el coseno el doble es 2 tercios. Resuelto el ejercicio. Muy bien, eso es el ángulo doble, teoría del ángulo doble. Ejercicio número 4.
Un clásico problema de examen de admisión. Este es un problema que muchas veces ha venido en diferentes exámenes de admisión, ¿no? Calcular el área de la región triangular determinado por la intersección de la recta con los ejes coordenados. ¿De qué trata esto? Esto es una recta, por si acaso, ¿no? Aquella expresión en X e Y que tiene exponente 1, eso es recta. Una relación entre X e Y que tiene exponente 1, los dos, eso es una recta. O sea, si yo tengo un plano cartesiano y de repente la recta, su dibujo es así, ¿no? Esa es la recta, yo no sé cómo es su dibujo todavía, solo sé que es una recta. Nos preguntan calcular el área de la región triangular determinado por la intersección de la recta con los ejes coordenados. Los ejes coordenados son los ejes X e Y. El área que forma la recta con los ejes coordenados sería esa área. Esta área sería. Listo. Habría que encontrar esta base, esta altura, y decir base por altura sobre 2, ¿no? Y listo. Muy bien, muy bien. Ya la mayoría está sacando la respuesta del ejercicio. Ese es un problema muy conocido, ¿no? Ha venido muchísimas veces con diferentes formas, con diferentes números, ¿no? Bien, vamos a resolver entonces. Para ello, necesitas graficar esta recta. ¿Y qué hago para graficar una recta? Para graficar una recta, simplemente tabula nada más. Graficando la recta. Para graficar la recta, primero a X le da 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, a X le doy 0? Por lo siguiente, atento. Supongamos que el dibujo de la recta sea de esta manera. Bueno, así supongamos. Entonces, este puntito, como está en el eje X, es de la forma X punto y coma 0. Y este puntito que está en el eje Y, como no sé quién es 0 punto y coma Y. Por eso, para graficar la recta y encontrar los cortes, primero a X le das 0. Cuando a X le das 0, estás encontrando el corte con el eje Y. Reemplaza donde dice X, coloca 0. Entonces sería 4 por 0 menos 3i más 24 vale 0. Esto queda 0. Pasa a sumar 3i vale 24 y vale 8. Por lo tanto, este punto es 0,8. ¿No? 0,8. Ahora, para hallar este punto, a i le vas a hacer que sea 0. Entonces, la recta corta al eje Y lo corta en 0,8. Muy bien, muchachos. Muy bien, 0,8. Ahora quiero hallar el corte con el eje X. Entonces ahí le das 0. ¿Dónde lo reemplazo? En la ecuación. Entonces en la ecuación será 4x menos 3 veces 0 más 24 vale 0. Esto no cuenta. 24 pasa al otro lado. 4x igual a menos 24. 4 pasa a dividir. X sería menos 6. Entonces, el punto, la recta corta al eje X, ¿dónde? En menos 6,0. O sea, atrás era, ¿no? Es que yo no sabía. Pues, ¿eh? Ya esto ya me va corrigiendo. Ahora sí, buscamos nuestro plano cartesiano. Ahí está, muchachos, nuestro plano cartesiano. Y ubicamos los cortes con los ejes. Esa es la manera de encontrar los cortes con los ejes coordenados. Entonces, un punto por el eje X y el eje Y, la recta corta 0,8 está por aquí. Y también corta en menos 6,0, eso está a la izquierda, por aquí más o menos, ¿no? Y por esos dos puntos, ¿qué tiene que pasar? La recta. Ahí pasó la recta, ¿ve? Pasa por esos dos puntos.
Entonces nos están preguntando el área de esa región sombreada, el área que forma la recta con los ejes coordenados. Necesito hallar esta base. Ese es el área que quiero. Entonces la base sería 6 de base. La distancia, claro, del punto al origen es 6. Y la distancia de este punto al origen, eso es 8. Por lo tanto, el área, ¿no?, de la región determinada por la intersección de la recta con los ejes coordenados, cultura general, base por altura sobre 2. Respuesta, 24 unidades cuadradas, muchachos. Problema número 5. Ejercicio 5. El techo de un pasillo de 20 metros de ancho tiene la forma de una semielipse. Bueno, para este problema necesitas saber que la ecuación de una elipse horizontal de esta manera, la ecuación de una elipse con centro en el origen, ¿no? Y ya sabes que esta distancia es A y esta distancia es B, esto también es A, esto es B, una elipse horizontal con centro en el origen, su ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Así, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, y eso es igual a 1. Esa es la ecuación de una elipse en su forma horizontal. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que saber. Lo único. Nada más. Ahora veamos a la solución del ejercicio. Esa es una elipse horizontal. Muy bien. El techo de un pasillo de 20 metros de ancho tiene la forma de una semielipse. Ahí está. Un pasillo, ¿no es cierto? Esa es una semielipse. Semielipse. La mitad de una elipse, ¿no? Todo esto es la elipse. Semielipse. Tiene la forma de una semielipse, ¿no? El pasillo de 20 metros de ancho. El techo de un pasillo. Ese techo tiene la forma de una semielipse. Este pasillo tiene 20 metros de ancho. Tiene 18 metros de altura en el centro. En el centro hay 18 metros de altura. Y 12 metros de altura en las paredes laterales. La pared lateral tiene 12 metros de altura. Entonces colocamos ahí 12 metros de altura en las paredes laterales. Que esto sea pues el eje X, que eso sea mi eje X. Dime, pregunta. Pregunta. Esta es una elipse horizontal, ¿eh? Elipse horizontal. Ya, muy bien. Por ahí hay unas respuestas ahí. Cualquier pregunta en el chat. Bueno, continúo. Este es el eje X y este es el eje Y. Que sea el eje. Yo puedo colocar los ejes donde quiera. Me conviene que sea el centro. Por eso acá le pongo el eje X y acá le pongo el eje Y. La pregunta, calcular la altura del techo a 4 metros de cualquier pared. Por ejemplo, de esta pared lateral a 4 metros, ¿cuál es la altura del techo? A 4 metros de una pared, ¿cuál es la altura del techo? Veamos. Toda la altura era 18 de altura en el centro, ¿no? Como ya tienes 12 metros de altura hasta acá, entonces para que sea 18, esto le falta 6, ¿no? Ese es el que sea el origen. Luego, todo el pasillo era 20 metros de ancho. Como esto va a ser el centro, será 10 para cada uno. Eso va a ser A. A siempre es el eje mayor, ¿no? 2A es el eje mayor y 2B es el eje menor. A siempre es el número mayor en una elipse. B es el menor entre A y B. Bien, esto va a ser A10 porque todo era 20. A vale 10. Ahora B vale 6. Ya tengo, mire, el valor de A, que es 10, y B es 6. La pregunta, a 4 metros de una pared, ¿cuál es la altura del techo?
a 4 metros de cualquier pared, ¿cuál es la altura? La altura será 12 más esta pequeña porción. Yo no sé cuánto es esta porción. No sabemos esta porción nada más. Pero sí podemos hallar la ecuación, ¿no? Si todo era 10 y esto va a ser 4, pues esto es 6, lo que le falta para hacer 10. Ya, pero sí puedo hallar la ecuación, esto es teoría. La ecuación de una elipse horizontal, ¿no? Ahora, como estamos en el plano cartesiano de origen O, si esto es 6 y esto le he llamado I sub 0, este punto será 6 de abscisa y sub 0 de ordenada. Este es el origen de nuestro plano cartesiano. El origen lo llevé al centro, de tal manera que este es 6 de abscisa y sub 0 de ordenada. Solo necesito hallar I sub 0, le sumo 12 y será la altura del techo a 4 metros de cualquier pared. Bueno, vamos a hallar I sub 0, pero para ello la ecuación de la elipse. Observamos que A vale 10, B viene a ser 6, y la ecuación de una elipse horizontal, esa es su ecuación de una elipse horizontal, ¿no? Reemplazamos los valores, como A vale 10 al cuadrado es 100, B vale 6 al cuadrado 36. Ojo, X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B al cuadrado. Esa forma. Siempre A es el mayor, A es el número mayor en una elipse. Pero el punto 6, punto y coma, I sub 0, observamos que ese punto pertenece a la elipse. Ese punto pertenece a esta elipse. Y si un punto pertenece a una ecuación, debe satisfacerlo. Este punto, 6, I sub 0, pertenece a esta curva. Entonces debe satisfacer. Debe satisfacer la ecuación. Reemplazamos. ¿Qué significa que debe satisfacer la ecuación? Quiere decir que 6 lo reemplazo en X y sub 0 lo reemplazo en Y. Será 6 al cuadrado sobre 100 y sub 0 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Bueno, operaciones, señores. Operaciones. Este es 36 sobre 100. Pasa a restar. Operando esto ya es fácil, multiplique, eleva al cuadrado, divide, pasa a restar, a multiplicar, vas a obtener 4,8. Por lo tanto, la respuesta será la altura a 4 metros de un pasillo será 12 más 4,8. Bien, esa es la respuesta. Ya lo sacaron. La altura a 4 metros de la pared será los 12 que ya tenía, 12 de la pared lateral, más los 4,8, 16,8 metros, ¿no? Esa es la solución. Lo único que tenías que saber es la ecuación de la elipse, ¿no? En su forma horizontal. Esa es la ecuación, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Ejercicio número 6. Ejercicio 6. Dos edificios A y B están ubicados uno frente al otro y a una distancia de 10 metros. Desde una ventana del edificio A se observa la parte inferior y superior del edificio B, con ángulos de depresión y elevación de 20 y 50 grados. Calcular la altura del edificio. Un clásico problema de San Marcos, ¿no? En San Marcos sí te va a venir, de hecho, un problema de este tema. Ángulos verticales, ¿no? Ángulos verticales. Dos edificios A y B están ubicados uno frente al otro. Bien, ahí tenemos un edificio A y un edificio B, uno frente al otro. Y a una distancia de 10 metros. Esta separación es 10 metros.
Desde una ventana del edificio A, este es el edificio A, una ventana, podría ser por acá, aquí, no sé. No dicen en la parte superior, sino una ventana cualquiera. Bueno, supongamos de ese punto. Desde una ventana del edificio A se observa la parte inferior. Allá, vamos a observar la parte inferior y la parte superior del edificio B. Pero para observar la inferior y la superior, tenemos que trazar una línea horizontal. Listo, línea horizontal. Ahora la visual. Por si acaso esos 10 metros, ¿ah? Eso es 10 metros de separación. Ahora trazamos la visual al punto B. Y la depresión es de 20 grados. Esa es la depresión. Depresión 20 grados. Recuerda que la depresión es debajo de la horizontal. Y luego observamos la parte superior con una elevación. Ahí está la visual. Y la elevación es de 50 grados. Elevación. La pregunta, calcular la altura del edificio B en metros. ¿Cuánto vale esa altura del edificio? Bueno, no sabemos, llamémosle H. Listo, ha terminado el gráfico del problema. Es un gráfico que cumple con todos los requisitos, suficiente. Con eso tiene que salir H. Aquí podría aplicar en este pequeño triángulo rectángulo lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Acá también podría aplicar lo que quiero sobre lo que tengo y sumamos estas dos partes y sale H. Es una forma. O si no, voy a llenar ángulos primero. Este es 50, este es 90, este es 40. Si este es 20 y este es 90, esto es 70. Ese angulito es 70 grados. Pero qué casualidad, esto es 70 y si tú sumas estos dos, también es 70. Ajá, o sea que esta figurita es un triángulo isósceles. Es un isósceles. Casualmente acá hay 70 y esto también es 70, señores. Isósceles. Y si es un isósceles, entonces a ángulos iguales se le opone lados iguales. Si esto es H, esto también es H, ¿no? Listo. Esto es H, esto es H. Ahora, en ese triángulo rectángulo que acaba de aparecer, ahí justo en ese triángulo rectángulo, H es la hipotenusa, 10 es el adyacente de 50, aplico lo que quiero sobre lo que tengo. Ya está resuelto. La hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿no? En el triángulo rectángulo sombreado, lo que quiero sobre lo que tengo. H es hipotenusa de 50. 10 es adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Eso se llama secante de 50. Entonces 10 pasa a multiplicar. El resultado es 10 veces secante de 50. Respuesta a la D. Ejercicio número 7. Avancemos un poquito rápido. En un triángulo ABC, se trata de un triángulo ABC donde me dicen que AC igual a AB, dato del problema, AC igual a B, esos datos del ejercicio. Además, BC vale 8 y el ángulo CAB vale 45. Todo esto es 45 y nos piden el área de la región triangular. ¿Cuál es el área? Este ángulo es 45. Bueno, para calcular el área ya tienes la base, faltaría la altura nada más. Ese es el único problema, hallar la altura. Pero todo este ángulo es 45. Entonces, si yo trazo la altura de un isósceles es bisectriz, mediatriz, etc. Cada ángulo sería 45 medios.
¿sí? Es que es altura bisectriz. Y además acá sería 4 y 4 para cada uno, ¿no? Todo es 8, 4 para cada uno. Lo único que me falta solamente es la altura, porque el área es base por altura sobre 2. Falta la altura. Esa altura le voy a llamar H. Y en este triángulo rectángulo me conviene aplicar lo que quiero sobre lo que tengo para el ángulo de 45 medios. Primero el área. El área es un medio de la base que es 8 por la altura H. Entonces el área será 4 veces H. Como les dije, solamente falta hallar H. Solamente falta hallar H. Solamente faltará H. Ahora, ¿cómo hallamos H? H, debido a que H es cateto adyacente de 45 medios y el cateto opuesto es 4, vamos a hallar mediante lo que quiero sobre lo que tengo. Para 45 medios, H es cateto adyacente, 4 es cateto opuesto, adyacente entre opuesto, eso es cotangente de 45 medios. Ahora, cotangente de 45 medios hay varias formas de hallar. Para que salga este tipo de respuestas, conviene aplicar la fórmula de la tangente de la mitad, que es de esta forma. La tangente de la mitad de un ángulo, para que salgan raíces, es usar esta formulita. 1 menos coseno del doble sobre 1. Esa es la formulita para la tangente de la mitad. Pero yo no quiero tangente, yo quiero cotangente. Ah, pues es al revés, ¿no? Invertido nada más. Este 4 pasa a multiplicar. H vale 4 veces cotangente de 45 medios y esto lo sacamos con él, pero invertido. Sería raíz de 1 más coseno del doble de 45 medios, que es 45, sobre 1 menos coseno de 45. El coseno de 45 se conoce, raíz de 2 sobre 2. Mínimo común, se va a cancelar 2, o si no, multiplicando por 2 arriba y por 2 abajo. Por 2 arriba, por 2 abajo, quedó así. Y eso lo reemplazamos aquí. Lo reemplazo, por lo tanto el área será 4 por 4, 16 veces la raíz de 2 más raíz 2 sobre 2 menos raíz 2. Respuesta la A. Y ejercicio 8, se hace un análisis del comportamiento de dos ondas senoidales según esta función. Calcular el menor valor de t cuando los dos sean iguales. Bueno, los igualamos. Acá dice los igualamos. Igualándolo, él igual a él. Nos dicen igualemos, los igualamos. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuándo los senos son iguales? Bueno, ahí tenemos que pasar al otro miembro, ¿no? A restar. Bien, primero reducción al primer cuadrante aquí. Sí, porque es pi más algo. Pi más algo. Reducción al primer cuadrante. Seno en el tercero es negativo. Estamos haciendo reducción al primer cuadrante aquí primero. ¿Eh? Seno en el tercero negativo. Con pi la razón queda. Y seno de esta expresión. Ahora pasemos al otro lado a sumar. Pasa a sumar. Quedó una suma de senos entonces. Igual a 0. Como esto pasó a sumar, queda 0. Aplicamos transformaciones trigonométricas. ¿Qué es eso? Transformaciones trigonométricas es esta formulita, ¿no? Seno de A más seno de B. Transformación a producto. Eso es 2 veces seno de la semisuma por el coseno de la semiresta. Listo, eso voy a aplicar. Transformación a producto. Entonces, rápidamente aplicamos eso. Sería transformando a producto. 2 veces seno de la suma entre 2. Señores, ya le he sumado y le he dividido entre 2 rápidamente. La suma de estos dos, entre 2 sale n.
por el coseno de la resta entre 2. Si tú restas y divides entre 2, te queda E. Bien. El coseno de, bueno, queda seno por el... Esto de acá no es 0. Para que esto sea 0, el que tiene la variable tiene que ser 0. Él no tiene la variable es t. Esto tampoco tiene la variable. La única manera de que este producto sea 0 es que el que contenga la variable tiene que ser 0. Sí, porque 0 por algo va a ser 0. No hay otra forma. El que contiene a la variable. Porque él no es 0, pues esto no es 0. ¿Cuándo el seno vale 0? ¿Seno de qué ángulo es 0? ¿El seno de qué ángulo es 0? Eso es cuando este ángulo sea 0 o pi. Para que el seno es 0, por si acaso, cuando sea 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. No he probado con 0 porque saldría negativo. Entonces el siguiente valor es pi. Pasa a restar. Pi cuadrado t sextos o pi cuadrado sextos de t igual pi restado de 5 pi sextos es pi sextos. Se cancela pi, se cancela 6. Se va a cancelar pi, pero te va a quedar un valor de pi. Pi va a pasar a dividir. 6 con 6 se cancela. T vale 1 sobre pi. La A. Muy bien, alumno. 1 sobre. Listo, ahí nomás. Ahí nomás nos quedamos, estimados alumnos. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya servido estos problemitas que se han desarrollado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chau. En una próxima oportunidad. Gracias. Ya, gracias. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase de reforzamiento de las fijas con el profesor Carlos Puchó, correspondiente al curso de trigonometría. Bien, tenemos 8 minutitos previo a dar inicio a la siguiente clase que corresponde al curso de filosofía con el profesor Félix Manco. Volvemos entonces